yo tuve una relación con otra persona. Con un hombre, doctora. Pero me di cuenta que yo a quien amo es a Yadira. Yo llego a estar en la cama otra vez con él. ¿Y qué tengo que hacer, doctora? ¿Me pongo qué? ¿Me uso un pene? Puedes estar enamorado de Ariel, yo estoy enamorado de ti. Si no está enamorado, Tú sabes que yo estoy enamorado de ti. Vine aquí a decirle lo bonito que yo y Ariel tuvimos la relación. Él lo va a volver a hacer. Yo renté un vientre para poder tener un bebé. Yo necesito interrumpir ese embarazo. Yo temo por la vida de mi mujer. Mi mujer está en coma. Tenía presencia de bebidas alcohólicas en la sangre. Es producto de una irresponsabilidad. Ella quiere acabar con la vida del niño, que es su hijo. Yo les pagué por un niño sano. Está acabando con dos vidas, la del niño y puede ser la de mi esposa. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. El científico y escritor estadounidense Robert Sapolsky dijo: la naturaleza de nuestra naturaleza humana es no estar particularmente restringidos por ella. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Yo creo que vale la pena leer 2 veces esta cita. La naturaleza de nuestra naturaleza humana es no estar particularmente restringidos por ella. Y ahora recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Y yo estoy aquí para salvar lo más importante en mi vida. Y por eso estoy dispuesto a hacer todo, todo. Yo quisiera escuchar unas palabras mágicas que me hicieran cambiar de idea, pero no puedo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Héctor, ¿dispuesto a hacerlo todo? Todo. Bueno, explícame quién es Yadira, por qué la estás demandando y qué estás exigiendo para resolver este conflicto que tengan ustedes. Sí, doctora. Yadira es mi esposa. Tuvimos 3 años de noviazgo, 9 de matrimonio. Tenemos un hijo de 4 años llamado Daniel. Y en un momento de una separación que tuvimos, pues yo tuve una relación con otra persona. Con un hombre, doctora. Con un hombre. Sí. Bueno, sí, tuve una relación con un hombre, pero le explico. Yadira, cuando ya teníamos 9 años de matrimonio, eso fue aproximadamente hace 6 meses atrás, una amiga me llama y me dice que vio a Yadira en un restaurante con el coach de pelota de nuestro niño. Okay. Y pues de la manera en que estaban pues de manera romántica. Estaban en un date, se estaban agarrando de la mano, todo. Yo en principio pues me negué a creerlo. Nosotros siempre hemos hablado muy claro. Cuando ella llega a la casa, le pregunto. Yo esperaba que ella me lo negara, pero pues lamentablemente no. Lo que hizo fue que se echó a llorar, me pidió perdón. Y pues, porque la amo, traté de perdonarla. ¿Te confesó que había tenido algo más que un date con esta persona? Sí. ¿Se habían tenido intimidad? Tenido intimidad. Ok. Sí. Traté de arreglar la relación por la familia, por mi hijo y sobre todo por el inmenso amor que le tengo. Y ella... Fue algo pasajero, doctora, algo que simplemente pasó por una situación. Nada más. Ajá. De un Ella día. no lo pude soportar realmente. Pasaron 3 meses tratando de arreglarlo y no pude arreglarlo. De ahí... O sea, no había manera de que volvieran a engranarse, a entenderse, después de que ella te fue infiel. En ese momento no. Ok, perfecto. En ese momento no. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se separan? Yo me fui a Miami, me vine a Miami. Porque esto ocurrió en Puerto Rico. Eso ocurrió en Puerto Rico. Ok. Aceptó un trabajo en una compañía. En la compañía conozco a este chico, se llama Ariel. Ok. Es abiertamente gay.
Es un muchacho muy respetuoso, era muy amable, muy Oh, simpático. Dios, como habla de él, un muchacho muy respetuoso. Pero es que fue mi amigo y él me dio su amistad. Fue una conexión más emocional. Desarrollamos un tipo de cariño salíamos juntos, comenzamos una amistad muy grande. De ahí empezamos a salir, pero todo como amistad. Él hace una noche una actividad en su casa, vamos varios compañeros del trabajo. Empezamos a tomar y todo, a mí se me pasaron un poco las copas. ¿Y se él, pues, facilitó la situación? No, esa noche no pasó nada. Ah, no pasó nada. Pero esa noche hubo una conexión emocional muy, muy fuerte. Ok. Porque pues yo me quedé en la casa, no iba a guiar. Y pues le confesé lo que me había pasado con ella. Y él pues, yo entendí que hubo una conexión emocional muy fuerte entre él y yo. Ok. Luego de eso, pues la amistad fue haciéndose más íntima hasta el momento en que pues tuvimos relaciones sexuales y pues traté de comenzar a vivir una vida de pareja con él. Ok. Pero me di cuenta que yo a quien amo es a Yadira. No, pero O sea, ¿cuánto tiempo trataste de establecer una relación con este chico? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, Y a las ya, 2 sí. semanas te diste cuenta que simplemente Sí. tu corazón y tus sentimientos Sí. están comprometidos por lo que tú sientes por Sí, Yadira. de hecho, yo lo que hice fue tomar un pasaje de avión y volé a Puerto Rico y llegué, nos reencontramos, ella me aceptó en la casa. Obviamente en ese momento no sabía nada. Ok. A los 3 días tocan la puerta de la casa y pues era Ariel, que se había aparecido en la casa. Obviamente cuando yo escuché la voz, muy nervioso. Pero ella pues hizo una conexión con Ariel. Ella siempre ha sido abierta con los gays. Nunca había tenido... Hasta que se enteró de lo que había pasado. Exacto. Ellos se pusieron a cantar, se pusieron a tomar vino. La cosa de es hecho, que... doctora, yo no tengo nada en contra aún de los gays. pero conmigo sí. De la situación Ok, que viví con entonces él. tú has venido a pedir qué. Yo vengo a pedir que ella acepte una terapia de pareja para ver si podemos arreglar esto. Porque tu corazón te dicta que quieres estar Yo con quiero ella. estar con ella. Ok. Yo la amo más que nada en este mundo. Perfecto, que acepte una terapia de pareja. Sí. ¿Y qué más? Y que de la terapia funcionar, que volvamos, que Que regresemos. vuelvan y Sí, que el hagamos matrimonio de nuestro ustedes esté matrimonio, intacto. exacto. Ok, una pregunta mía. ¿Tú eres bisexual o esto fue una experiencia que nunca habías tenido Es la antes? primera experiencia que yo tuve con Es ella. la primera Sí. experiencia, no te consideras, o sea, no llevabas en práctica el bisexualismo. No. Perfecto. Nunca habías tenido una experiencia con un hombre. Nunca había tenido y de hecho con Ariel yo comencé de manera emocional Claro. a tener una relación con él. La parte sexual, yo le diría que fue lo que me hizo salir de él y regresar donde ella. Perfecto. Ok, muy bien. Yadira, aunque lo que dijiste en las imágenes de presentación para mí fue muy revelador. Además fue muy humano lo que dijiste. Porque cuando uno descubre algo que es inaceptable para uno y uno lo quiere cambiar y uno trata de pasar por todos los métodos que la gente te avisan y te dicen que puedes usar, al final uno está buscando unas palabras mágicas que te hagan cambiar y te hagan aceptar algo que es inaceptable para uno, ¿sí o no? Sí, doctora. Pero yo siento que este hombre te ama sinceramente. Ay, doctora, este hombre, yo lo amo con toda mi alma, doctora. Usted no se imagina para mí lo que significa estar aquí Pues y saber que yo no puedo estar con él, porque es que mi pensamiento está en lo que él hizo, en lo Pero que él si vivió, tú le hiciste, doctora. pero si tú hiciste lo mismo. Doctora, ¿Tú no doctora, hiciste lo mismo? doctora, Doctora, pero no es hizo lo mismo, yo diferente, no fui infiel. doctora. Doctora, Yo no le fui infiel, es yo estábamos diferente. separados. Exacto, tú estabas Para mí, separado, para tú mí. lo engañaste al Doctora, final. pero es que fue Exacto. una cosa de Y yo la un pude día, perdonar. y además no fue nada fuerte, además fue simplemente, somos seres humanos, doctora. Somos seres humanos y nos podemos equivocar. Él Pero yo duró la pude viviendo perdonar, con esa persona 2 semanas, casi 3 semanas, doctora. Pero estábamos separados, no Vivió había... con ella. Pero con fueron él, 2 con semanas. él. 2 semanas, doctora, pero por favor, doctora. Doctora, ella yo tiene unas no ideas. Fíjate, puedo. no, mira, que Yo voy a no hacer un puedo. receso Está para cegada. que cuando regresemos balanceemos esto. Tu engaño y él separado de ti, una relación de 2 semanas. Doctora, 2 para mí semanas no el existe, engaño. doctora, Engaño
engaño, mentira, Doctora, yo quiero que usted me traición. entienda, por Separado favor. 2 semanas. Doctora, Voy a hacer un corto receso. doctora, tiene A que la entender. vuelta tú me dices, a la vuelta. Ok. Tú me dices cuál es la distinción de lo que tú estás haciendo aquí. Regresamos enseguida. ¿Tú crees que una terapia de pareja te haría cambiar el sentimiento que tú tienes hacia un hombre, Héctor? Él desde pequeño siempre tuvo la tendencia como al homosexualismo. No es cierto. Un momentito, un momentito. nació con eso. No. Caso cerrado. Quizás sí, doctora, porque yo nací con unos pensamientos, ¿verdad? Hay cosas...